Yo de verdad os digo que no quiero hablar más de este tema porque me parece que es todo más que redundante, pero es que el Español no deja de publicar reportaje tras reportaje que demuestra el tipo de clase política que tenemos, por lo que me van a obligar a hacer un nuevo vídeo. Porque claro, la cosa es que no para. Y lo que no para es la caída de ese decorado que el PSOE había puesto en su partido desde hace tantísimo tiempo, poniéndose a sí mismo como los hermanos feministas, adalís de la ejemplaridad, responsabilidad pública. Pero en realidad lo único que han demostrado es un intento de superioridad moral con una moral totalmente decaída, ¿no? Porque cada nuevo reportaje que aparece sobre el caso Koldo y sobre el entorno no deja de sorprendernos el comportamiento, ya no solo en cuanto a las corruptelas que manejaban en su día a día, sino el tratamiento de mujeres como mercancía. Y esto es un poco lo que atrae el Español de nuevo hoy, a través de esos mismos periodistas que han estado haciendo una gran labor investigativa. Serán Jorge Calabrés y David Vicente, pues me había olvidado el nombre, he tenido que volver a mirarlo, pero hay que reconocer que están haciendo una gran labor periodística y hay que reconocer también al diario El Español, independientemente de que el director sea una de las peores personas que tengamos en los periodistas de este país, que es Pedro J. Ramírez. Hay que reconocer que los reportajes que están publicando los estoy disfrutando mucho y están demostrando que el periodismo investigativo sigue más fuerte que nunca, gracias a tantísimas traiciones dentro del mismo partido y a la constante filtración de documentos. Bueno, lo que hoy os traigo es que, según este reportaje del Español, Ábalos organizó una cena con 6 prostitutas durante el estado de alarma, en plena pandemia, vulnerando las restricciones que estaban vigentes en ese momento. La cita había tenido lugar el 11 de marzo de 2021 en el restaurante Kabuki Wellington, situado en el Hotel Wellington de Madrid. Pues un local, además, súper exclusivo, de alto nivel, muy lejos de la España encerrada, angustiada y empobrecida, que en aquel momento veía cómo se le exigía responsabilidad, obediencia y sacrificio porque teníamos que estar todos unidos en contra del corona, ¿no? Mientras millones de españoles teníamos que cumplir horarios, aforos, cierres, limitaciones, toques de queda, mascarillas. El mismo ministro de Transportes de la época y hombre fuerte del gobierno de Pedro Sánchez, junto con por supuesto, su portero de discoteca Koldo, y también, ¿por qué no subir a la fiesta, hacerlo un poco más multicultural, con Miguel Duch, que es un empresario chino, que estuvo vinculado a José Luis Rodríguez Zapatero, y también el comandante de la Guardia Civil, Rubén Villalba, y 6 mujeres contratadas para aquella noche. A ver, vamos a deteneros un poco desde el principio porque este asunto no solo va de las señoritas que allí estaban. Señoritas es un término que voy a emplear en este vídeo, no porque tenga miedo a utilizar las palabras que empiezan por P, sino porque a YouTube no le gusta que se digan malas palabras, entonces señoritas va a ser el término que vamos a acuñar con el fin de no ofender al censor de YouTube. Claro, no solo son las señoritas, esa es la capa como más morbosa. La verdadera ganga, el verdadero problema que podemos aquí es que todo se produjera durante el estado de alarma. O sea, vemos cómo las restricciones afectan a la gente independientemente o dependiendo de tu posición de poder. Si eres un político, puedes saltarte a la torera, hacer lo que te dé la gana, pero si eres un ciudadano, te meten multas, te fastidian. Y toda esta cronología comienza a las 8:30 de la tarde. A esa hora empieza la cena. Los asistentes se reunieron en el Kabuki Wellington, el restaurante en una de las zonas más caras de Madrid, y a esta cena irían Ábalos, Koldo, Miguel Dus, Rubén Villalba, acompañada por varias mujeres publicadas por el medio: Tiara, Mafer, Iza, Cindy, Laura y La Niña, que es el mote. El relato que aparece en los WhatsApp es de una crudeza tremenda, porque no se presenta como una cena casual o improvisada,
se presenta como una operación organizada desde el día anterior, con Koldo hablando con una madame, pidiendo mujeres, preguntando precios, exigiendo discreción y gestionando después el reparto de las chicas entre los asistentes. Todo ello de acuerdo a los mensajes que El Español ha tenido acceso. La organización había empezado un día antes, el 10 de marzo de 2021. Un día antes de la cena, Koldo García escribe a Tiara, una de las madames de confianza de la trama, y le pide que vengan 5 mujeres y ella. Después pregunta por el precio de la compañía en la cena y por lo que ocurrirá después. La expresión recogida por El Español es demoledora. Koldo quería que las mujeres se los coman. No hay mucha ambigüedad en el tono de estos mensajes. No es una cena protocolaria, ni una reunión profesional, ni una simple sobremesa. Es una organización para que determinados invitados salieron satisfechos. Y allí la historia tiene una dimensión política más seria, porque cuando un asesor ministerial se está encargando de agasajar contactos a poder, empresarios y miembros de cuerpo de seguridad, la pregunta es, ¿qué se estaba comprando realmente? ¿Compañía, lealtades, silencios, chantajes, confianza, influencia? El día de los hechos se cierran los detalles. Tiara envía fotografías de las mujeres elegidas como si de ganado se tratara. Koldo da el visto bueno, pero pide una cosa concreta, discreción. Pues aquí está tu discreción, hijo de la gran puta. Todos sabemos ya lo que estabas haciendo. Perdón, que me he venido arriba. Según los mensajes publicados, Koldo escribe: dime que vienen discretas, por Dios, que vamos a un sitio de la hostia. Buena frase, ¿no? Estamos yendo ante un hotel tremendísimo, así que no te vistas como una vulgar fulana, ponte bonita, porque estamos yendo a un sitio donde cada cubierto te vale 200 pavos, ¿no? Además, no es cualquier grupo, es un grupo relacionado con el gobierno, con la Guardia Civil y con un empresario que tiene conexión directa con el Partido Socialista. Y claro, todo esto cada vez más turbio. Según el reportaje, Miguel Duch, el empresario chino amigo de Zapatero, escribiría a Koldo para preguntar cuántos son para la cena. Koldo responde que son 9 porque la madame pasará a tomar algo, pero no se quedará después. Es decir, según esos mensajes, el número de personas ya excedía claramente lo permitido en interiores durante las restricciones en Madrid. En aquel momento, las mesas en interior no podían superar los 4 comensales, pero según el reportaje, allí había 9 personas cenando, y no solo eso, la cena se habría prolongado hasta casi la medianoche, pese a que los restaurantes tenían que cerrar a las 11, mientras muchos ciudadanos eran multados por este mismo asunto. Y uno no puede evitar recordar todo el clima de estos meses, ¿no? Había autónomos arruinados, bares y restaurantes luchando por sobrevivir, familias separadas. Ay, yo no me quiero poner aquí dramático ni nada, pero yo estuve sin ver a mi familia 2 años por el COVID. Abuelos que morían sin haber visto a sus familiares. Y en ese contexto, un ministro del Gobierno de España y su entorno se permitían organizar una cena de lujo con 6 señoritas de la noche. Y claro, el reportaje no solo se queda en la cena. De hecho, la parte más grave llegaría después, cuando se describe cómo Koldo habría ido distribuyendo a las mujeres entre los asistentes. Según los WhatsApps, a las 9:12, Koldo y Tiara empiezan a repartir las chicas. Koldo señala a una de ellas para Miguel Duch, la que está enfrente del chino, que se vaya con él. Después pregunta qué tiene que pagar. Tiara contesta que le había dicho 500 euros, pero que ella había dicho que máximo 150 o 200. Finalmente, Koldo acabó pagando el montante en efectivo, porque todo el mundo tiene 1.200 euros en el bolsillo para las señoritas. 1.200 por 6 mujeres. Otra vez aparece el efectivo. Otra vez Koldo gestionándolo todo. Otra vez aparece la logística de la noche como si fuera una maquinaria habitual. ¿Y dónde está el nombre de Aldama? Aldama no tiene nada que ver con todo esto. Esto eran los puteros del PSOE pegándose la fiesta padre con dinero efectivo. La frase que remata es Koldo insistiendo en que Miguel Duch salga contento y añade que él se portará bien. Es una expresión bastante clara, ¿no? Mujeres contratadas, dinero en efectivo, restaurantes de lujo,
ministros, asesores, comandante de la Guardia Civil, empresario chino conectado con Zapatero. Todo, vamos, una forma de crear vínculos, de mantener satisfecho a una especie de clientela, a determinados personajes, y de entender la política, pues como lo que es, una red de favores personales en los que usas a la gente a tu entera disposición. Luego Rubén Villalba, comandante de la Guardia Civil, investigado en el caso Koldo. Según este reportaje, Villalba era el enlace de Koldo y el empresario Víctor de Aldama con la Guardia Civil, y está investigado por facilitar terminales seguros y por haber cobrado supuestamente comisiones de la trama. El jefe de la Guardia Civil, una persona que tendría que estar a favor de castigar la corrupción y de proteger al buen ciudadano, involucrado con todos ellos, encontrando presuntamente comunicaciones que no estuvieran controladas por ningún miembro de los cuerpos de seguridad del Estado. Estamos hablando de un mando de la Guardia Civil conectado con una trama de enorme relevancia judicial y política. Y según los mensajes publicados, Koldo también gestiona una mujer para Villalba. Le pregunta a la madame por el chico de gafas que sería, en este caso, el comandante. La madame pregunta quién le gusta a él. Koldo pide una de las mujeres para Villalba y otra para él. Luego se cierran tarifas. Más tarde, durante la noche, Villalba consulta a Koldo sobre dónde ir con la señorita. Koldo le responde que donde sea, que coja un hotel, que al lado del Ramsés hay uno. Es una conversación que, leída en frío, resulta absolutamente impropia del contexto institucional de los personajes involucrados. Pero aquí no estamos hablando de ciudadanos anónimos, estamos hablando de gente vinculada al poder, a un ministerio y a cuerpos de seguridad operando en plena pandemia. Mientras la Guardia Civil está por allí deteniendo gente que no lleva la mascarilla o que se ha pasado del toque de queda o que ha quedado con más gente de la que se admite, esos guardias civiles estaban multando. Mientras tanto, su jefe se estaba rifando prostitutas en un restaurante pasadas las 11 de la noche, más de 9 personas juntas. Es que se me pincha si no sangro. Y luego, claro, el chino Miguel Dus, que en realidad se llama Fang Yongdu, según el español, en el círculo de Zapatero, que Zapatero ayudó a su amigo a montar el lobby Gates Center, y que Dus fue también socio del exministro socialista Pepiño Blanco, en una sociedad vinculada al lobby Acento. El dato más delicado es que, según el medio, el Centro Nacional de Inteligencia habría impedido que Miguel obtuviera la nacionalidad española por motivos de seguridad, al considerarlo un espía de Pekín. Lo leo de nuevo por si no os habéis enterado. El Centro Nacional de Inteligencia rechazó darle la nacionalidad a Miguel Dus porque lo consideraba una espía de Pekín. Y ya claro, ya no estamos hablando de una fiesta con putas, no estamos hablando de incumplir el toque de queda. Hablamos de contactos internacionales que eran vistos con preocupación por los servicios de inteligencia españoles. Y además, el reportaje también afirma que Dus había trabajado como empresas como Huawei, las escuchas de Huawei, ¿eso os suena? Y que participó en la entrada de capital chino en la constructora Grupo Puentes de José Manuel Otero. También se señala que como lobista defendía intereses de constructoras que recibieron importantes adjudicaciones durante la etapa de Ábalos en transportes. Y claro, aquí el escándalo llega mucho más alto, porque si en una mesa está sentado Ministerio de Transportes, su asesor, que era un portero de discoteca, un empresario que podría ser un espía chino vinculado a intereses chinos y un comandante de la Guardia Civil y varias mujeres contratadas para agasajar, es que acaba dando un poco de asco, ¿no? Y de preguntarse qué está pasando en nuestro país. Si en uno de los vídeos anteriores ya vimos que Koldo estaba grabando a Ábalos mientras estaba con dos señoritas en el mismo cuarto que él, viendo toda la escena, mandándole audios de lo que estaba ocurriendo a su mujer, uno se da cuenta de que Koldo en toda esta trama aparece en todas partes. Tiene el número de Pedro Sánchez en su teléfono a pesar de decir que no lo tiene. Escribe, llama, paga, reparte, tranquiliza, gestiona mujeres, habla con empresarios, habla con el de la Guardia Civil, habla con Ábalos. Aparece vinculado a teléfono, mensajes, fotografías, agendas, reuniones, comisiones, mordidas, viajes, cenas, favores.
uno mira el conjunto y tiene la sensación de que Koldo no era un simple asesor, era mucho más que ello, era un operador, un hombre de confianza, un solucionador, una pieza que conectaba mundos que oficialmente no deberían haberse mezclado nunca. Y mientras esto ocurría, Ábalos era uno de los hombres más importantes del PSOE y del gobierno de Sánchez. Ábalos era ministro de Transportes, una figura central en el poder socialista. Y cuando una persona ocupa ese cargo de nivel, todas las relaciones, compañías, cenas y maneras de actuar también son públicas. Y más si esas relaciones cruzaban comisiones, contratos, espacios institucionales. La noche continuó con cada uno yéndose por su lado con distintas mujeres. Koldo habría marchado en Uber a casa de Maffer. Mientras tanto, su esposa, Patricia Uriz, le escribía preocupada desde las 12:40 de la noche preguntándole si pasaba algo. Koldo no le contestó hasta las 3:30 de la madrugada cuando llegó al domicilio familiar. El mensaje que recoge el reportaje dice: garaje, me dormí, te digo que lo siento, no estoy bebido, estoy agotado, simplemente no puedo más. Bueno, la ética de este señor ya ni para qué comentarla, es un detalle doméstico, porque muestra el contraste de la vida oficial, la vida secreta y la vida familiar. Mientras Koldo organizaba noches de lujo, en casa su mujer preguntaba qué ocurría y este mentía pues, como un bellaco. La historia no terminó aquella madrugada y aquí viene uno de los puntos más graves, que la prostituta Maffer acudió al Ministerio de Transportes para visitar a Koldo en su despacho. El asesor la habría invitado para tomar café, pero además le habría pedido que fuera vestida con una camisa blanca transparente para que se le viera el sujetador. La visita se habría prolongado durante algo más de una hora entre las 4:22 y las 5:39 de la tarde. Al salir, Maffer habría agradecido a Koldo el dinero en efectivo que él había entregado en el edificio gubernamental. Gracias por el detalle, muchas gracias de verdad, le escribió ella. No estamos en un restaurante, estamos en un edificio público, el mismo ministerio. Ella en el despacho de un asesor del ministro. Estamos ante una mujer que, según la información publicada, venía de una noche contratada y que al día siguiente estaba en una institución. Koldo habría intentado colocarla después como secretaria en el ministerio. Ella le habría enviado el currículum por WhatsApp, pero tras semanas de conversaciones y chats, Koldo le dejó de responder. Vamos, uso de contactos, favores, promesas como uso personal, ¿no? Nada nos sorprende ya de esta gente. El PSOE tiene un problema muy grande en todo esto. Ha construido siempre su discurso sobre la superioridad moral. Han hablado de regeneración democrática, de feminismo, de ejemplaridad, de transparencia, de protección de todas las mujeres, de responsabilidad social. Y ahora sale un reportaje que muestra todos los valores con los que se supone que no se alinean. Un empresario también chino, un guardia civil y un partido que siempre se ha puesto de parte de las mujeres, de parte del feminismo, cuando realmente aquello simplemente era una fachada, era de cara a la galería, porque cuando no mirábamos, lo que estaban haciendo era repartirse mujeres, que lo hemos visto ya varias veces, como cuando hicieron la gira con Pedro Sánchez por toda España, en la que estaban pues, Koldo y Ábalos y Santos Cerdán, hablando de cómo se iban a repartir a las mujeres. Trajeron, de hecho, al parador de Teruel una furgoneta cargadita de mujeres. Ahora vemos también cómo las gestionan. Lo que más me llama la atención es que no parece que su manera de tratar a las mujeres se alinee con lo que debería ser una persona que tiene una madre, que está casado, que posiblemente tengan hermanas, que es la completa falta de humanidad con la que tratan. O sea, son simplemente cosas transaccionales, son elementos que dan placer a agentes de poder y luego ya se van. Por lo que la relación que se supone que deberían tener un partido que se considera feminista es exactamente lo contrario. Y en mi opinión tiene el agravante de que muchas de las mujeres confían más en el PSOE de lo que pueden confiar en otros partidos, porque piensan que están del lado de las mujeres. Y ahora vemos este tema
y no podemos evitar cabrearnos. Yo pienso que Ábalos debería dar explicaciones de esto. Y incluso creo que el PSOE debería clarificar lo que ellos ya sabían de esto. ¿Qué sabía el gobierno? ¿Qué sabía quienes convivieron políticamente y durante unas semanas de gira en el mismo coche, yendo por toda España? ¿Pedro Sánchez no se enteraba de nada mientras estos se rifaban a las señoritas de la noche por todas partes? No lo sé. Y luego la presencia de Rubén Villalba, vamos, ahora está suspendido de empleo y sueldo y ha declarado en el juicio del Tribunal Supremo del caso Mascarillas y en la instrucción sobre las llamadas cloacas del PSOE. El Español señala que Villalba incluso recogió en el acta de una reunión con Leire Díaz que la socialista habló de los vínculos de Miguel Dus con Ábalos, Koldo y Aldama, pero que había omitido la cita del 11 de marzo. Qué conveniente, porque no se mencionó. ¿Por qué una cena con semejantes protagonistas quedó fuera del relato? La pregunta es muy sencilla. ¿Cuántas cosas más hay? Porque cada semana, cada día, hay un nuevo capítulo. Y este capítulo parece que es peor que el anterior. Lo que empezó con una trama de mascarillas se ha convertido en una ventana a las cloacas del poder socialista. Y lo digo así. Y una cosa, para los votantes del PSOE que tanto os ofende que haga estos vídeos, voy a seguir haciéndolos. Mientras vuestro partido siga generando casos de corrupción todo el tiempo, yo voy a seguir reportándolos. Y me podéis llamar facha, me podéis llamar lo que queráis, mentiroso, me da igual. Yo voy a seguir trayéndolo aquí. Y mientras más comentarios me pongáis, más vídeos voy a preparar. Porque el partido al que votáis es una mafia. Y a los que votáis al PP, que pensáis que soy de vuestro bando o lo que sea, nada me da más asco que el PP. Es otra institución completamente podrida desde las bases. Todo lo que estamos viendo ahora en el PSOE, el PP también lo ha hecho. ¿Alguien de verdad se piensa que PP y PSOE alguna vez va a mirar por vosotros? Los que los votáis de verdad sois tan estúpidos de pensar que vosotros sois importantes, de pensar que alguno de los miembros de este partido político van a mirar o van a dar esto por vosotros. Ni un ápice. El pensar que vuestro partido político es la repera es absurdo. Y el pensar que vuestro partido político no es tan bueno, pero uy, cuidado que vienen los rojos, uy, cuidado que viene la extrema derecha, sois también imbéciles, deficientes mentales. ¿Cómo podéis seguir votando a gente que os está robando en vuestra cara? Que está usando vuestro dinero para trincarse mujeres, que están usando vuestro dinero para ponerse rayas, que están usando vuestro dinero para pegarse fiestas en las que vosotros no estáis ni estaréis invitados nunca, porque os ven como plebe y populacho. Y así seguid votándoles, seguid poniéndoles en poder. Si seguirán riendo de vosotros día sí, día también. Venga, a seguir llamando facha a la gente, a seguir llamando rojo a la gente. Y de mientras, ¿qué? Vuestros queridos partidos dándonos por culo a todos los españoles. Y ya vale con el PSOE, porque es un partido asquerosamente corrupto. Siempre lo ha sido y siempre lo va a ser. Es una organización criminal. Es un partido que mientras estaba dictando leyes superférreas contra los ciudadanos, durante la pandemia estaban los mismos ministros saltándosela a la torera y haciendo fiestas con vuestro dinero. Así que, votantes del PSOE, dejad de ser tan sectarios, dejad de ser tan hooligans. Os odian. El PP os odia igual que vuestro propio partido. Y el problema del PSOE con Ábalos es que Ábalos es una persona importante dentro de la organización. Y por eso todo este reportaje del Español es tan explosivo. No porque se mencione a 6 señoritas. No solo porque aparezca Ábalos, no solo porque aparezca Koldo, ni el chino, ni el comandante de la Guardia Civil. Es explosivo porque todos estos elementos aparecen justo y juntos en el peor momento posible, durante una pandemia bajo restricciones y con el país sometido a reglas excepcionales. Esto no va de moral privada, va de poder público, va de quién cumple las reglas y quién no, y quién está por encima de ellas. Y ya hemos visto que siempre es el PSOE, siempre es el PP, siempre son políticos, empresarios y élites los que están por encima y todo el resto por debajo. Y Ábalos no para, Koldo no para, el caso no para, Pedro Sánchez no para. Y espero que
todos los días tengamos un reportaje nuevo del Español para que los españoles podamos llegar a saber qué tipo de políticos nos gobiernan y darles el castigo que se merecen. No votar a nadie. He dicho, muchas gracias por estar allí. Nos vemos en el próximo vídeo.